Eh, buenas tardes, bienvenidos a Entrenamiento Neurocomercial, que es mi columna mensual en Visionarias. Hoy en formato vídeo, es la primera vez que voy a hacer un vídeo, así que perdonadme todos los deslices, todas las equivocaciones, porque no solo estoy nerviosa por el vídeo, sino también por mi entrevistado. Hoy presento a un referente en el mundo de la formación en neuro, que es Miguel Ángel Gago Martínez. Miguel Ángel, buenas tardes, encantada de saludarte y un honor. Hola, sí, bueno, el honor y el privilegio es mío, Marta. Ya te conozco hace tiempo. He podido retroalimentarme de todo lo que tú haces, que es súper interesante, tanto en el campo de neurociencias aplicadas como del coaching a todos los niveles. Y no solamente que aprecio lo que haces, sino que te admiro, no solamente en lo profesional, sino como mujer, como una mujer líder, ¿no? Y aquí estoy, bueno, pues a la disposición de visionarios. Aquí se añade un visionario, espero serlo, ¿no? Espero serlo. Por lo menos tratar de ver lo que puede ocurrir y ver hacia adelante siempre en el camino. Encantadas de ir incorporando poco a poco a nuestros nuevos visionarios. Nos apetece muchísimo porque esto es cosa de todos, ¿no? No existen sexos ni géneros, es cuestión de avanzar en un mundo de paridad, de igualdad y de iguales oportunidades para todo el mundo. Pero ¿por qué hemos invitado a Miguel Ángel? Porque es un referente, como os decía, en la formación neuro y voy a hacer un pequeño resumen, pequeñito resumen de su carrera profesional porque me parece interesante. Miguel Ángel es abogado, o sea, nació, Miguel Ángel Gago Martínez nació como abogado, posee un DEA en Relaciones Económicas y Financieras Internacionales por la Universidad de Dijon y además tiene un máster en marketing. Su carrera profesional ha estado en el mundo de la gran empresa, en las áreas de marketing y de ventas, pero también en recursos humanos, ha hecho incursiones en recursos humanos, por lo tanto conoce el 360 del mundo de la empresa a nivel efectivo, a nivel de trabajo y de liderazgo. Pero para mí lo importante de Miguel Ángel, cada uno tiene sus cosas, sus manías, es que es pionero en el campo de la investigación y docencia de la neurociencia aplicada o de las neurociencias aplicadas, porque en 2004 impartió el primer curso en España de neuromarketing y neuroventas. Ha sido profesor en varias universidades, en escuelas de negocios, hoy imparte cursos en Neuroscience Business School, en SIG Marketing Business School, en News Agency, forma parte del máster de neuromúsica, en neuroes.com, que es un proyecto exclusivamente suyo, donde él es el director del proyecto de formación y está certificado como profesor EOI. Además, como no tiene nada más que hacer, escribe no solo artículos en las redes y en otras webs, sino que escribe libros. Ha escrito de momento 4 libros relacionados con los temas de neuromarketing on-off, neuroventas, neuroliderazgo para alto desempeño y la empresa inteligente en entornos turbulentos disruptivos. Todos ellos son accesibles, podéis encontrarlos y además están publicados en Amazon. No sé si me he dejado alguna cosa, no sé si quieres añadir algo más de la presentación, algo que quieras remarcar. Pues primero que no has cometido ningún desliz, lo cual es muy propio de ti, lo haces muy bien. Sí, el primer curso de neuroventas y neuromarketing lo hice en Caracas, la primera vez. Lo hice en Caracas. Para ese momento, pues Venezuela era un país, digamos que pionero en América Latina en algunos temas, quizá por la influencia norteamericana un poquito, ¿verdad? Y bueno, pues todo esto he tratado siempre de ser curioso y soy muy apasionado.
en todos los aspectos de la vida soy muy apasionado y esta pasión y esta curiosidad pues me han llevado a pasar del campo del derecho, de la abogacía, a todo lo que es la parte cerebral y mental por mi carrera en ventas y marketing. Como tú dijiste, el paso por recursos humanos me enseñó mucho, sobre todo cuando estuve en la Superintendencia de Bancos de Venezuela, una institución que controlaba la banca, fui director de recursos humanos, y efectivamente ahí hice yo la primera investigación 360 con una empresa de renombre. Era la primera vez que se hacía en un organismo público, esto que causó muchas ronchas, con una empresa muy famosa que se llama Great Place to Work, una empresa muy reconocida. Y bueno, pues este contacto con la gente, aunque siempre lo tuve, me ayudó a comprender otros aspectos que están correlacionados mucho con lo que tú también haces, con esa cercanía a la parte humana, a la parte de la persona, a la importancia de tomar en cuenta lo que es humano realmente, más allá de todas estas tecnologías y de todos estos avances. El centro para mí son eso, nosotros, las personas. Los raros. Los raros, los Los raros. raros. Sí, Los porque raros. cada uno llega a las neurociencias cognitivas aplicadas, me gusta decir nombre y apellidos, por una razón concreta. Yo tuve las mías y la pregunta es ¿cómo llegaste a las neurociencias cognitivas aplicadas al marketing y al consumo? Cuéntanos un poquito cómo desarrollaste de esos puestos de liderazgo empresarial, te bajaste, ya lo he explicado, el mundo de las personas empezó a interesarte. Sí, Es algo que nos pasa, pero me gustaría que nos contaras un poquito la historia. claro. Mira, yo empecé a trabajar en la empresa de mi padre cuando tenía, pues, era estudiante, 18 años. Luego después trabajé en otras empresas, en multinacionales, siempre en el campo del marketing y de la venta. Y en 2004 me llamó poderosamente la atención una investigación de 2003, finales de 2003, del señor Montague, que se hizo con resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional, pues, es un aparato que sirve para captar imágenes profundas de zonas profundas del cerebro. Esta investigación de Montague para mí fue muy interesante porque demostró varias cosas. Se hizo para comparar la efectividad que tenía el marketing de Coca-Cola frente a Pepsi y el éxito que había tenido en el consumo Coca-Cola. Coca-Cola pues superaba a Pepsi. Pues bueno, esta investigación llegó a varias conclusiones. Primero, en prueba ciega, es decir, sin ver elementos de la marca como es el envase, como puede ser el logo, como pueden ser los colores de la marca, la gente prefería en un altísimo porcentaje, mucho más que a Coca-Cola, por el sabor, porque había una zona del cerebro que se iluminaba en esas imágenes que brindan, esos mapas que brinda la resonancia magnética funcional, que se llama el putamen. El putamen está relacionado con el sabor. Pero la gran sorpresa de la investigación fue cuando se hizo a ojos abiertos, o sea, observando los elementos de la marca, es decir, el envase, el logo y los colores. Entonces, se cambiaron, se tornaron las cosas y Coca-Cola superaba mucho a Pepsi-Cola. ¿Por qué? Porque se iluminaban ciertas zonas del cerebro. Por ejemplo, se iluminaba el córtex prefrontal dorsolateral. Perdóname los nombres para los que no lo conocen, pero bueno, el córtex prefrontal dorsolateral se iluminaba. Entonces se sabe que esta zona, el córtex prefrontal dorsolateral, está correlacionada con las emociones que tú sientes. Se iluminaba otra parte, que era el hipocampo. El hipocampo está vinculado, es una zona del cerebro límbico que está vinculado con la memoria y también con la memoria emocional y con la conversión de la memoria de corto plazo a largo plazo, es decir, donde se graban precisamente en el proceso en donde se van a grabar las marcas. Y luego después también estaba el córtex prefrontal ventromedial, que tiene que ver con un mecanismo que los mercadólogos, los neuromercadólogos, los neuromarketers conocemos, que se llama de recompensa-placer.
En la recompensa interviene un neurotransmisor muy conocido, entre otros, que se llama dopamina. La dopamina tiene que ver con el deseo o con el wanting en inglés de querer o desear algo en el waiting, es decir, la espera. Cuando tú vas a tener sexo, lo más motivador es la espera. Es donde hay ese deseo, esa motivación. El placer ya te lo está dando ahí, pero viene después. Entonces, el placer lo hacen una cosa que se llama las endorfinas, las dinorfinas, ¿sí? Que tienen que ver, que son sustancias opiáceas opiáceos que tienen que ver con el placer. Entonces, ¿qué había hecho Coca-Cola? Simplemente a través de campañas publicitarias muy repetidas, muy frecuentes, con unos jingles musicales muy motivadores, había logrado que las emociones, que las partes del cerebro vinculadas con las emociones empezaran ahí a formar muchas redes y a fortalecer muchas redes. Coca-Cola, por ejemplo, hacía muchísima publicidad en la Segunda Guerra Mundial con el patriotismo americano, o sea, los soldados veían Coca-Cola, ¿no? Pues, hacía imágenes en la playa de chicas muy bonitas, con caras felices, sonrientes, etcétera. Y esto decía, bueno, Coca-Cola es la bebida que está próxima a la felicidad. Y todas las canciones en ese momento, todos los jingles musicales de Coca-Cola tenían que ver con momentos felices, con momentos patrióticos. Y hubo un experimento, esto sí es muy interesante, que hizo en su momento. Tú sabes que pequeñas diferencias porcentuales en el rango de las bebidas están correlacionadas con muchísimos millones de dólares en el consumo. Entonces Coca-Cola, a través de su campaña relacionada con la juventud, iba avanzando, es decir, le iba comiendo terreno a Coca-Cola. Entonces hubo un señor que se llamó... Perdona, Pepsi es la que estaba nombrando Coca-Cola. Pepsi es la que estaba avanzando. Estaba avanzando con respecto a Coca-Cola. Puntos porcentuales en el consumo, millones de dólares en juego. Entonces un señor, por cierto, español, Roberto Goizueta, que era el CEO de Coca-Cola, dijo, de alguna forma tenemos que imitar al sabor de Pepsi. Y hizo unas pruebas con focus group y unas pruebas de sabor en centros comerciales, etc. Y se guiaron por esto, y invirtieron muchísimos millones de dólares y crearon una marca que se llamaba New Coke. Pero como tú has dicho muchas veces, me has insistido en nuestras conversaciones, creo que tengo aquí la memoria de la casa, que es la memoria, está funcionando. La loca hoy parece que está bastante bien. Entonces, como tú muchas veces dices, la influencia cultural. Entonces, cuando se lanza la bebida, hay una reacción pública tremenda, donde dice, esta no es nuestra Coca-Cola, esto en el sur, esto es la bebida de los yanquis, esto no es nuestra bebida, entonces no la queremos. Una protesta, primero en el sur, tú sabes, anti-yanqui, y luego después en todo Estados Unidos, y tuvieron que sacarla en New Coke. Eso te da la importancia no solamente del momento en que tú vas a consumir algo, de la persona, sino de la influencia sociocultural. Y la neurociencia tiene que englobar todos estos aspectos, también lo social, también lo cultural. Y esto sí es importante. Entonces, recuerdos positivos influyeron en la preferencia de marca, en la toma de decisiones y, lo que es fundamental, en la percepción del sabor. O sea, les sabía mejor la bebida. A mí me pasa con el vino, pero como hago neuromarketing, siempre me voy a la estantería de abajo, a las que son más baratas, y ya sé que hay unas marcas que no tienen esas etiquetas tan bonitas, pero que me saben muy, muy bien. Al final es lo que, por muchas zonas y muchos que queramos dividir y saber dónde están las cosas en el cerebro, al final es un cableado, y quien establece el cableado son las creencias. Es un círculo vicioso, es un pez que se muerde la cola. Yo soy de Coca-Cola y yo soy de Coca-Cola, y cuando existía en los años 80 el reto de Coca-Cola, para mí Pepsi era anatema. Además, también yo en el sabor también era de Coca-Cola, porque Coca-Cola es menos dulce. Sí. Y yo no soy de dulce, pero sí que en las pruebas que se hacían, claro, el dulce iluminaba los centros de placer del cerebro. Pero al final es eso, a veces las creencias
pueden mucho más que las necesidades, ¿no? Lo del vino de $100 o de $1000. Seguro, Es y el la mismo vino y en una resonancia te dicen el precio y se te ilumina el cerebro porque estás bebiendo claro, un vino de $1000. Veo que tu pasión por las neurociencias aplicadas llegó muy parecida a la mía. Eh, sí, sí. lo que pasa es que hay un peligro, y seguramente tú lo has percibido como yo. Existen los neurofóbicos y los neurofibios. Hay quien lo lleva toda la neuro y hay quien no quiere saber nada de ella y hay quien se aprovecha del prefijo, explicando, Sí, 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 explicando sí. historias. La pregunta concreta, ya que hablamos de neuromarketing, es si el neuromarketing es una evolución natural del marketing, es decir, hay más recursos, el estudio del cerebro humano está llegando a niveles importantes, se están descubriendo muchas cosas, o es algo completamente nuevo. Cuéntanos un poquito. Las dos posiciones, aquellos que hablan nada más que neuro en su extremo y los que hablan nada más que marketing tradicional, por decirlo de alguna manera, es otro extremo. El marketing surge en 1900 aproximadamente para satisfacer las necesidades que en ese momento se habían descubierto. Es decir, en segundo lugar, el neuromarketing es marketing. ¿Por qué es marketing? Primero, el marketing ha establecido una lógica. Como todas las disciplinas, hay una lógica que tú tienes que aplicar, una metodología. Esta metodología del marketing es, primero, investigación. Primero tienes que investigar. Después tienes que segmentar, es decir, tienes que ver cuál es tu target. Luego, pues, te tienes que posicionar. La pregunta de posicionamiento es ¿dónde? Aquí, en la mente, como tú decías, las creencias, todo aquello que nosotros hemos recibido desde que estamos en el feto materno, hasta que llegamos a edades como la mía, a los 76 años, aquí estoy, ya ves, nos influyen poderosamente. O sea, nosotros somos el producto de nuestra genética, en parte, ¿verdad?, que recibimos muchísimas cosas de nuestro padre. Hoy se sabe que cosas epigenéticas de las experiencias de ellos las estamos recibiendo también, por lo cual influyen también en nuestra personalidad, pero muchísimo, muchísimo las experiencias. Entonces, todo eso lo llevamos ahí. Entonces, posicionamiento. Luego después hay otra etapa que es el marketing mix. Es decir, tenemos que ser como muy buenos cocineros en el marketing para servir platos que sean apetecibles, un arroz que le guste, una paella que le guste a todo el mundo. Entonces mezclamos producto, precio, plaza, marketing mix. Producto, precio, promoción, que es la publicidad, y la plaza, el lugar donde lo hacen. Entonces, saber mezclar estos elementos es importantísimo. Luego después tenemos que saber planificar lo que vamos a ver. Y luego después tenemos que controlar. Pero el marketing se perfecciona cuando se comunica. Es decir, se perfecciona, entre otras cosas, con la venta, que puede ser on o puede ser off. Es decir, puede ser person to person, físicamente, o puede ser a través de medios virtuales, de medios digitales. Entonces, ¿qué aporta el neuromarketing realmente? El neuromarketing, cuando nos damos cuenta en el marketing de que a través de las herramientas tradicionales, como encuestas, focus group, entrevistas o técnicas proyectivas, que tienen debilidades. Por ejemplo, las encuestas dependen mucho de quién la diseña, cómo la interpreta, de que hay personas que dan respuestas a propósito malas o bien que quieren ocultar ciertas cosas, y los focus group, por ejemplo, tienen problemas como que hay una persona dominante que se llama alfa, no necesariamente macho alfa, sino hembra alfa también, que influyen sobre lo demás, entonces influyen en... Hay ciertas distorsiones, como en las entrevistas también, ¿verdad? Entonces, sabemos que el no consciente, la parte que llevamos dentro de nuestra cabeza, nosotros no sabemos realmente lo que sabemos, no sabemos todo. Esto lo decía Thalman. Es decir, ya lo hablaremos más adelante de los procesos del sistema 1 y del sistema 2 de Kahneman, de los procesos no consciente y consciente. Entonces, el neuromarketing, voy a detener esto, el neuromarketing lo que trata es de aprovechar ciertos avances tecnológicos o ciertas herramientas tecnológicas para descubrir
¿Qué hay en ese no consciente? Para saber aquellas cosas que los consumidores, los compradores, los potenciales clientes, los clientes no nos pueden decir con exactitud porque ellos no saben realmente lo que tienen dentro, los motivos o causa de su compra. Entonces, el neuromarketing tomó herramientas corporales y cerebrales, herramientas cerebrales y corporales que también se llaman biométricas. Por ejemplo, entre las herramientas de corte cerebral tenemos la resonancia magnética funcional, la resonancia magnética, tenemos el electroencefalograma y entre las biométricas tenemos aquellas que miden, por ejemplo, la conductancia de la piel, tenemos el eye tracking, tenemos las que miden las expresiones faciales, porque las expresiones faciales de forma muy automática pues tienen que ver también con las emociones, en fin. Tenemos un conjunto de herramientas, también la de la variabilidad o frecuencia cardíaca, que nos van a decir, nos van a dar con ciertas probabilidades, no 100%, qué es lo que en un momento le puede apetecer a un consumidor. ¿El problema dónde está? El problema fundamental está en la selección que tú haces de los grupos de prueba. Si tú te equivocas en la selección de los consumidores que tú tienes que elegir para que digan, para que sus cerebros se expresen sobre qué les gusta o no, ahí está la piedra de tranca. La piedra de tranca. Pero si tú lo seleccionas bien y empleas las herramientas más apropiadas para la investigación, tienes muchas probabilidades de poder decir con cierto grado de certeza, no siempre al 100%, en qué realmente puede estar interesado ese consumidor. Esto es realmente la aportación del neuromarketing, aparte de que las investigaciones del cerebro te van a permitir sacar a la luz ciertos principios que puedes aplicar en todo tipo de marketing. Por ejemplo, las neuronas espejo. Las neuronas espejo es un principio que dice que tiene que ver con la empatía, con lo que sienten los demás. Entonces, las neuronas espejo te permiten encontrar un fundamento científico a ese acercamiento, a esa proximidad, por ejemplo, que tú puedes tener con los demás y a interpretar lo que sienten los demás. La plasticidad cerebral te está diciendo que el cerebro cada momento se está modificando. Es decir, mi cerebro ya no es igual ahora que hace un segundo, cuando tú estabas hablando, 2 o 3 segundos. Esto realmente es la plasticidad. Entonces, la neurociencia está provocando una serie de cambios extraordinarios. Tú decías muy bien, nuestro cerebro no es una parte en concreto, nuestro cerebro son 86.000 millones de neuronas, otras hablan de 100.000, que están súper conectadas en circuitos que se encuentran en toda la extensión del cerebro. Y todos estos circuitos, a su vez, forman parte, imagínate la electricidad, el circuito de mi casa, el circuito del vecino, el circuito del piso de arriba, están conectados en redes. La red, por ejemplo, aquí en Canarias, de Lombos Frailes. Y Lombos Frailes y el centro de Las Palmas de Gran Canaria y otros sitios están conectados en la red de la red de la ciudad con la red de todas Las Palmas y la red de todo el archipiélago está conectado con toda la red de España. Entonces, esto es muy complicado. Entonces, cuando tú hablas de una parte concreta, por ejemplo, cuando tú hablas de las amígdalas o del núcleo accumbens o de la corteza y de las áreas de la corteza, y cuando tú haces investigaciones sobre esto con alguna de estas herramientas, tú no puedes decir que, por ejemplo, la amígdala, el núcleo accumbens o una partecita muy importante que hoy se toma en cuenta, que es la vénula, decir, no, es que esto tiene que ver con tal cosa, con el placer. Sí, si la tomas individualmente está correlacionada, pero correlación no es causa-efecto, es decir, que interviene en muchísimas otras partes. Por lo tanto, esto es lo que realmente hay. Se gasta mucho dinero, por ejemplo, en investigaciones con un resonador magnético que puede costar $1 millón o más, y que cualquier investigación por cada individuo pasa los 5 o 6.000 euros el mantenimiento de estas máquinas. Es muy costoso. Hasta un electroencefalógrafo,
que tú vas a poner con diversos sensores en la cabeza de una persona y tú vas a determinar por ello, pues, por ejemplo, cosas como la atención, si está descansando, si está relajado, cuál es su foco, en fin. Vas a tener siempre aproximaciones. En la medida en que tú utilices las herramientas adecuadas, biométricas o corporales, y las herramientas de investigación cerebral, unas más costosas, otras menos costosas, vas a poder tener aproximaciones muy, muy interesantes de lo que es lo que realmente hay en el black box. El black box, la caja está cerrada, o sea que el cerebro realmente está encerrado en una caja prácticamente hermética, solamente tiene ciertas conexiones con cosas electromagnéticas y otras señales auditivas y tal que le llegan, ¿no? Que después él transforma. En realidad, un poquito por lo que estabas explicando, yo entiendo que para aplicar el neuromarketing tienes que tener primero un cerebro. Es decir, claro, si no, se convierten un poco en trucos de magia y de persuasión y de no engañar, pero sí trucos eso de birla birloque, ¿no? Que realmente para que tenga incidencia necesitas tener detrás una experiencia en marketing, un conocimiento, unas estrategias y un buen uso, que no es la piedra filosofal o el remedio para todos los males de la empresa, sino que es una herramienta muy válida que puede servir, sobre todo, o sea, en temas de marketing sensorial, etcétera, etcétera, se está utilizando, porque evidentemente es lo que decías, tenemos un cerebro dentro de un cráneo que está a oscuras y recibe influencias del exterior, pero muchas veces las oye, las escucha y las huele como exactamente le da la gana a él. Por lo tanto, es importante tener antes un cerebro que sea capaz de entender a ese cerebro antes de aplicarles ninguna herramienta. Por lo tanto, eso me permite tirar porque yo he leído partes de tu libro, bueno, de tus libros. Estoy ahora mismo en Neuromarketing on Offline, claves científicas para atraer, seducir, convencer y vender. Y compartimos la pasión por los autores, por saber qué dice cada uno y sacar lo bueno o lo que nos parece mejor de los autores. Y en tu caso, en la bibliografía, he notado, evidentemente, que hay una mezcla perfecta entre neurocientíficos, los citas a todos, no voy a hacer lista y los marqueteros tradicionales como Livestrong, como Kalman, que estabas hablando ahora mismo, Ries, etcétera, etcétera. Prácticamente salen todos, no te has dejado a ninguno. Pero si pudieras para los visionarios y visionarias que nos están escuchando, citar uno solo de los autores por algo que aporta al campo del neuromarketing distinto o más novedoso o más sorprendente o más integrador, me da igual cómo, pero que nos recomiendes a un autor. Este verano leeremos a... Mira, yo soy un poco extraño, como tú dices, somos muy raros, ¿no? Yo me quedo no con libros, con 3 libros de los mismos autores. Tú los acabas de citar, Ulrichs y Jack Trupp. ¿Por qué? Porque ellos publicaron mucho antes de que surgiera la palabra neuromarketing, 3 libros que tienen que ver con posicionamiento, diferenciación, y dicen que la diferenciación tiene que ser en la mente, y la guerra del marketing. Entonces, para mí, esas 3 cosas son muy importantes. O sea, que tú te sepas posicionar. ¿Cómo posicionarte? Esa es la pregunta. Pensando. ¿Y cómo se puede pensar? Aplicando la metodología del marketing, investigando primero, sabiendo segmentar. Después viene el posicionamiento, y luego después viene la mezcla. Entonces, estos 2 señores con estos 3 libros me ayudaron a mí a ver el marketing de otra manera. Y cuando llega realmente la investigación de Montagu, digo, oh, aquí está.
Si tenemos que la guerra del marketing es en la mente, yo tengo que ir ahí, ahí. Y cuando tengo que ir ahí, tengo que hacer varias cosas. Primero, tomar información de todas aquellas personas que me la pueden dar, que tienen experiencia en el marketing, porque me van a decir muchas cosas, pero todos los clientes, cada persona es diferente, tiene un cerebro diferente. Hoy se entiende, por cierto, la personalización, o al target personalizando para un target determinado. Pero lo importante es saber pensar. ¿Y cómo? Pues racionalmente y creativamente, porque lógica, creatividad e intuición. El pensamiento es adaptación a, adaptarse al cliente X, B, Z, Pepito, Juan de los Palotes, quien sea. Y esto nos lleva a nosotros a algo, cónchale, me está diciendo que la grabación se está haciendo. Ok, me lleva a que tenemos que saber medir. Tenemos que saber medir. Entonces, el procesamiento de la información en el cerebro se realiza de dos formas distintas según una teoría de Kahneman. Kahneman nos habla de dos sistemas. Sistema 1 y sistema 2. Nos dice que el sistema 1 es no consciente, es muy rápido, 11 millones de bits por segundo, es muy emocional, es muy intuitivo. Entonces, nos dice que ahí se toman la mayor parte de las decisiones. ¿Qué porcentaje de decisiones? Pues yo contradigo un poco lo que decía Zalman en su momento. Ni 95, ni 90, ni 80, ni 85, ni 70. Todo depende del producto, de la persona y de las condiciones en un momento dado. O sea, cuando tú, por ejemplo, te vas a sacar el apéndice o te vas a operar de un tumor, lógicamente tus emociones van a influenciar según te salude el médico, lo sonriente que esté, pero también vas a ser sumamente racional. ¿Cuántas operaciones te ha hecho este hombre? ¿Qué dicen los pacientes? No puedes decir que todo es afectivo, que todo es emocional. Es una gran barbaridad. Lo que pasa es que mucha gente repite, son repetidores de repetidores de repetidores. Y en la repetición está el error. El otro sistema de que habla Kahneman es el sistema 2. Sistema 2 es consciente, es racional, es reflexivo y es muy lento, 40 bits por segundo. Al ser lento, el que se dispara primero, se suele disparar primero, es el sistema 1. ¿Cómo es esto? Voy a tratar de ser lo más simple posible, lo más sencillo para explicarlo. El cerebro al final es una máquina, entre comillas, de hacer predicciones, de hacer hipótesis. Dice, mira, ahora estoy en tal aeropuerto y tengo que tomar el avión. Pues constantemente él está haciendo predicciones. Tengo que ir allá, tengo que entregar mi DNI, tengo que poner mis maletas en tal lugar. Entonces, él para esas predicciones, en cada momento, aunque parezca mentira, en esas milésimas de segundo va a tener todo lo que tiene ahí almacenado experiencia, todo lo que ha hecho en otros aeropuertos. Y si no tiene ninguna, pues tratará de tomar cosas similares. Entonces, ¿qué ocurre? En este proceso de predicción, el cerebro primero, en estas hipótesis de cómo debe comportarse la persona, el propietario del cerebro, pues toma en cuenta sus experiencias. Y luego después, segunda etapa, esto lo sabemos ahora, lo compara con la información sensorial. Si la información sensorial no le contradice, él dice, bueno, fuera, actúo. Y esto es en milésimas de segundo. Ahora, si la información sensorial le dice, oye, mira, esto es diferente, ahora tienes que llenar aquí un formulario que nunca has llenado en tu vida, pues nada. Entonces, él llama a un proceso consciente, la persona reflexiona y digo, caramba, a ver, ¿cómo hago esto? Y de repente le pregunta a la chica, mira, ¿qué tengo que poner aquí para poder viajar o para la policía? Quiero haberme explicado. Entonces, esas herramientas que antes cité, cerebrales y corporales, son las que te van precisamente a decir qué tiene él almacenado aquí. Y las herramientas tradicionales, de repente, van a decirnos cuánto compra, por ejemplo, de un jabón para lavar un señor, o
qué opina, cómo están en los estantes, etcétera, etcétera. Pero no te podrá decir en la mayor parte de los casos cuáles son las causas. Y te lo dice de repente está mintiendo, porque él realmente no lo sabe. Y es ahí lo que ocurre, es ahí lo que está ocurriendo. Entonces, nos ha recomendado, te he dicho uno, nos ha recomendado 3 autores y 4 libros. Yo de Rich y de Trout he leído las 22 leyes del mar imprescindibles, no sé cómo se llama exactamente el título, del marketing, ¿no? Claro. No, no les hagas caso, no sé cómo es la palabra, ahora no me viene a la memoria. Las 22 leyes inmutables del marketing. Del marketing. Las 22. Es muy bueno, considero que es cortito, Estupendo. pero es muy claro, es decir, quédate, instálate en el cerebro de tu cliente, una vez estás instalado en el cerebro de tu cliente, puedes vivir la vida loca. Y después Kahneman con su pensar rápido, pensar lento, o al revés, nunca me acuerdo porque además lo leí o lo leo en italiano. Es un libro que es muy interesante, además es premio Nobel. Yo encuentro que es un pelín difícil de leer y el problema de los libros que son divulgativos y son difíciles de leer es que tienes que fiarte de las interpretaciones de los otros. Y sucede lo que sucede, que se simplifican tanto que no acaba... Que no acaban de decir mayor cosa. Que son grandes frases, muy, muy bonitas, muy grandilocuentes, pero no hay un cerebro detrás que nos explique la verdad. Primero hablabas de redes, mi red, que se une a otra red, que se une a otra red, que se une a otra red. Clark habla del cerebro extendido, este cerebro que ocupa no solo el cerebro, sino también el cuerpo, también la mente, bueno, esa mente que ocupa cerebro, ocupa cuerpo, ocupa relaciones, ocupa ambiente, incluso ocupa el cerebro de las demás personas. De hecho, ocupamos parte de nuestros comportamientos prosociales, tienden a ocupar espacio en el cerebro de los otros, pero ahora se puede medir. Todo esto, en cierta manera, se puede medir y se pueden hacer interpretaciones y proyecciones. ¿Qué buscamos y exactamente cómo lo encontramos? Pues tal como te dije antes, lo que estamos buscando es esas cosas que están ahí, que están en ese cerebro que tú dices muy bien, tan bien estrechamente vinculado con el cuerpo, con toda la parte social, con toda la parte del ambiente, inclusive con toda la parte de lo que es el universo que nos rodea, con toda una serie de fenómenos que por ejemplo la luna, sabemos que influencia las mareas, influencia muchas cosas. Nosotros realmente somos unos corpúsculos que nos movemos dentro de una gran inmensidad de la cual sabemos muy poquito. Sabemos muy poquito, pero somos muy bien intencionados como humanos. Muchos somos, y cuando hablas de los libros, tienes razón. Yo me lo planteo a mí mismo y me lo planteo también en mis cursos. No puedes hablar para todos de la misma manera. Es decir, cuando quieres llegar a unas personas que, por ejemplo, son marketers o mercadólogos, yo le digo mercadólogo, no es igual que cuando le vas a hablar a una persona que es un químico y que de repente pues quiere tener unas nociones básicas. Yo me encuentro, por ejemplo, en cursos donde tengo que hablar de anatomía y fisiología cerebral, y tengo que hablar a músicos. A veces tengo alumnos que son neuropsiquiatras, que son neurólogos, por suerte, y yo digo, ¿qué le voy a enseñar yo a estos señores? Primero, todos aprendemos de todo, es una gran verdad. A mí quien más me enseñó fue un día un señor que vendía en Caracas perros calientes y yo estaba en la venta en la calle, en las trincheras realmente, que es donde se aprende, ¿no? Lejos de oficinas ascéticas, como digo en mi libro. Y este señor que vendía perros calientes fue el que me enseñó sobre unas compañías que estaban allá muy bien situadas y los trucos que yo tenía que emplear para conocerlo. Entonces, tú puedes aprender de todo el mundo, porque todo el mundo en sus profesiones suele ser un experto. Entonces, lo que tienes que hacer es, en mi criterio, es tratar de llegar a esos
a esas personas de la manera más adecuada. Entonces, en mis cursos a veces me da mucho miedo cuando tengo que hablar del cerebro, de nombres, porque esta disciplina tiene un glosario que le es muy particular. Cuando yo hablo de núcleo accumbens o hablo del sistema diencefálico, tal, necesariamente te tienes que meter en eso, aunque te lo expliquen de la forma más sencilla. Pero claro, si tú después entiendes el porqué de las cosas, te va a ser muy fácil pensar. Con tips, tú recibes cosas. Perdón, yo soy alérgico y aquí tenemos una calima tremenda, aparte que es un clima maravilloso, entonces me genera, espero que me disculpe. Entonces, de alguna manera, escribir para todos no es fácil, como tú lo dijiste muy bien. Si tú quieres difundir y te escapas para hacer muy sencillo y no eres preciso, mal, pero si eres demasiado exigente, también mal. Entonces, hay que tener un equilibrio. Mal porque corres el riesgo de que alguien te traduzca. Entonces, claro, claro. El miedo que tienen ciertos autores es a pronunciarse. Yo le tengo mucho miedo a las cosas que dicen mucha gente. Hay por ahí una cantidad de manipuladores famosos que ganan mucho dinero, que a mí alguien me dijo una vez, amigo gurú, y le dije, mira, de gurú nada de nada. Me encanta todo lo que es la India, la cultura de la India, pero yo esta palabrita, la verdad, que no la emplees conmigo porque no me gusta. Aparte que no soy gurú ni en mi casa, ni en mi casa, que la que manda es mi mujer. Y yo no soy gurú de nada, pero, por ejemplo, conozco un gurú, que no voy a decir el nombre, obviamente que gana muchísimos millones de dólares, y él habla de un botón de compra ahí, que tenemos un botoncito que tú aprietas y ya, con ese botoncito ya está. Entraremos en lo del botón ahí. Bueno, perfecto. ¿Vale? Porque te robo el concepto de gurú. Yo también, quien me sigue en las redes y en mis publicaciones en Visionarias lo sabe, detesto las frases grandilocuentes, detesto las frases gurú, las frases que dicen todo y no dicen nada absolutamente, porque creo que yo soy más de Montaigne, vengo del mundo de las humanidades y por lo tanto la duda, el quizás, el puede ser, el y si, prefiero trabajar en eso y además está demostrado con la ciencia cada vez se acerca más a las humanidades y las humanidades, por supuesto, se acercan más a la ciencia. Creo que es conceptos como la epigenética, etcétera, etcétera, es necesario eso. Y una de las cosas que a mí, ya no como humanista, sino como vendedora, que vengo del mundo del comercio, me molesta terriblemente, me rechina, es la venta emocional. Antes comentabas, que al final te tienen que operar, por mucho que quieras a tu médico, si es un inepto, prefiero que me opere una profesional antipática, pero que me atienda ella, evidentemente, entre la empatía y la mala educación hay un mundo, o sea, puede ser empático y ser muy bien educado, esto es importante, pero me cuesta mucho aceptar el concepto de venta emocional, es decir, aparte de la venta por impulso, uno piensa y cuando piensa implica al cerebro, en parte al cerebro racional. Pero entiendo que en el marketing sí que es muy importante todo el tema de las emociones. El marketing despierta o busca la relación emocional con el cliente. ¿Puedes contarnos cómo se realiza este match entre marketing y emociones? Yo creo que el concepto de que el marketing solamente es emocional o afectivo, yo no hablo de emocional, porque la palabra emocional se utiliza mucho, por ejemplo, la palabra inteligencia emocional. Si la inteligencia es un proceso consciente, tú lo que realmente puedes de alguna forma regular, pues, los sentimientos son conscientes. Hay ciertos razonamientos.
Aparte que las fronteras no consciente, consciente, hay un hilito ahí donde empieza la parte subconsciente, como hablaba Freud, etc. Pero lo más importante, no es delimitar al neuromarketing en la parte de las emociones. Nosotros sabemos por las diferentes herramientas que a veces se disparan partes sumamente racionales. ¿Qué emoción y razón? Cuando pasas de la parte subcortical ya se empiezan el cuerpo. Tú hablabas del cuerpo, por ejemplo. Vamos a ver, hoy sabemos que el intestino, la microbiota, esto se está hablando, a veces se habla mal, pero todos los millones de corpúsculos que tenemos aquí, de microorganismos, bacterias, bacterias, influyen poderosamente, no solamente a través del nervio vago, sino a través de circulación sanguínea y muchas cosas más que vamos a descubrir, corrientes electromagnéticas, no sé qué, sobre los procesos decisionales. O sea, que si nuestros bichitos, que son muchísimo más que nuestras células, al final somos muchos bichitos, ¿sabes? En el cuerpo, mucho más que nosotros mismos. Pero si estos bichitos influyen en nuestra decisión, y ahora ya se sabe, por ejemplo, Matt Institute de los Estados Unidos, por ejemplo, que ha hecho investigaciones, se piensa, se cree, como tú dices, que en el corazón se disparan antes las emociones. No solamente a través del nervio vago, sino a través de un neurotransmisor muy propio de los procesos del corazón, a través de señales electromagnéticas. Entonces, pero hay zonas correlacionadas, no causa efecto, con los racionales. Entonces, somos emoción y razón. Y el neuromarketing va aparte. Una cosa es que se haya desvirtuado, que se equivoque. Que hay gente que dice que el neuromarketing son solamente emociones. No, eso no es así. No son solamente emociones. Pero al final el marketing lo que busca es estar presente en el cerebro del cliente de una forma inconsciente. Claro. Por tanto, a través de la memoria. A través de memorias asociadas. Pero la memoria, claro, ¿en qué memoria? Nos encanta delimitar, pero la memoria, ¿es importante estar en la memoria emocional del cliente? Es muy importante estar, primero sabemos algo de la memoria, no sabemos muchas cosas. Sabemos que, por ejemplo, los procesos atencionales están muy vinculados con las memorias. Entonces, sabemos, por ejemplo, que los procesos atencionales, tenemos atención consciente, por ejemplo, en una página web, cuando yo quiero buscar algo específico y me voy allá. También, por ejemplo, lo que se llama las prominencias. Una cosa prominente es una cosa que destaca. Yo cuando hablo de neuromarketing aplicado a páginas web, le hablo de los dos procesos. Del proceso racional, sistema 1, procesamiento de la información, también está aquí dentro, en algunas zonas, está muy vinculado con las emociones, porque los dos sistemas, ¿sabes?, se complementan, los dos sistemas de campo. Puede ser que las emociones te condicionen. Vamos al ejemplo del médico. Tienes dos médicos buenos y tú vas a tener dos opiniones. Los dos son excelentes, con muy buena experiencia, pero uno de ellos te cae mejor, de acuerdo con tu personalidad, te cae mejor. Entonces, ese último aspecto de que te cae mejor, pues te puede llevar a tomar una decisión dentro de lo racional, afectiva. Oye, pues es simpático, habla conmigo, me da mayores razones, me toca, me habla. Pasa como todo cliente. Pero al final de todo, el neuromarketing, que es marketing, va a utilizar herramientas que te van a decir cosas de esos procesos atencionales. Tanto si es la atención voluntaria, tú te estás fijando en algo. Por ejemplo, fíjate tú, el eye tracking. El eye tracking, que se utiliza mucho en mapas de calor, en las páginas web, es decir, para determinar el recorrido que tú haces en una página web. Pues el eye tracking te va a decir cuáles son los puntos de fijación que corresponden con los movimientos de fijación del cerebro. Hay otros movimientos que son los movimientos sacádicos, que es cuando tú cambias la atención de un puntito a otro puntito. Hay otros movimientos que son los parpadeos. Bueno, pues lo que te va a decir él es que tú estás prestando atención a eso, pero no te va a decir de repente los motivos. Cuando tú quieres saber los motivos, que son esas memorias que están metidas ahí te va a ayudar mucho el neuromarketing. No tanto las encuestas, sí, las técnicas proyectivas te pueden encontrar. Esto de, por ejemplo, que tú tengas que seleccionar unas imágenes con otras, o la técnica de metáforas que utiliza Salma, o cuando tú tienes que complementar. Pero si quieres ir más seguro,
de repente el neuromarketing va a ir eso. Entonces, lo que yo sí pienso de que para el neuromarketing es importante la razón, razón y la emoción, emoción. La emoción puede condicionar a la razón, pero no la determina. No la determina, no puede determinarla por el mismo proceso predictivo del cerebro. Entonces, si estamos hablando de un cerebro predictivo, estamos hablando de que un momento interviene la parte sensorial y el cerebro dice, oye, déjame aprender de esto. Yo creo que los humanos estamos dados mucho a clasificar aquí y aquí y aquí. Y eso nos limita, porque las cosas no son tan sencillas como que esto pertenece aquí y esto pertenece allá. Bueno, ¿Ya? lo que pasa que, sí, Perdón. lo que hablábamos al principio, simplificamos tanto que la simplificación acaba eliminando la profundidad del concepto. Por ejemplo, los procesos atencionales de 8 segundos, es decir, hemos dado por válido que nosotros ya tenemos una opinión formada de las cosas a los 7 segundos. Y si esto fuera así, sería todavía antes, es decir, al 0,0 un segundo seguramente ya tenemos una opinión formada, pero si las smart skills, las habilidades inteligentes intervienen en nuestros procesos. Si nosotros aceptamos marcas y desechamos otras, fijamos marcas también por procesos de razón y cognitivos, no solo emocionales. Pero bueno, en el mundo sabes que en el mundo del branding y de marketing, esto siempre funciona y vende mucho. Evidentemente, Claro, claro. poner un eye tracking en una página web vale dinero, hay alguien que tiene que analizarlo y eso es un producto que es interesante. Después, si lo usas bien o no lo usas bien, si sabes analizarlo bien o no sabes analizarlo bien, ya es otra cuestión. Pero nos encantan las novedades, nuestro cerebro es muy curioso, está siempre en búsqueda de novedades y de errores de percepción y por lo tanto somos presa fácil para este tipo de recursos. Y eso me lleva a la pregunta del millón, a la pregunta del gurú, a la respuesta del gurú. ¿Dónde está el botón de decisión en la mente del consumidor? Pues ¿Qué ya, botón tenemos que apretar? bien, tú dices muy bien cuando te refieres a este gran conjunto de cosas, pues yo he visto gente que dice, mira, hay un botón, el botón es este y esta es mi receta. Los consumidores, aunque algunos días hablan de clientes, de personas, y dicen, no utilice ese término, tengo que utilizarlo porque es un término que resume cosas, que es un término experto, aunque me gusta, y tiene que ver con las personas. Yo leí un libro que se llamaba Los Kamaguros, y hablaban de los Kamaguros como los consumidores, un libro de marketing de hace muchos años. Pues estos Kamaguros, estos término también muy, estos consumidores, tienen ahí un paquete de redes y de cosas con su cuerpo, con su mente, con la sociedad, con la cultura, con las influencias de los demás, con la influencia del clima, con el momento de la compra. Hay muchos factores y no podemos hablar de un solo botón de compra. Lo que sí podemos hablar es de que cuando estamos, por ejemplo, haciendo una resonancia magnética funcional que va a las zonas profundas del cerebro y, por ejemplo, detecta el funcionamiento de la amígdala, del núcleo accumbens, donde está en la zona ventromedial del cerebro y todo esto, el área tegmental ventral, y donde se segrega la dopamina y la vémula, que tiene muchas conexiones con partes del cerebro. Está la parte del tálamo, que es una especie de estación donde se concentran muchas cosas, y ahí regula mucho la dopamina, la serotonina y otros transmisores. La serotonina tiene que ver con la calma, la dopamina ya dije que tiene que ver con el deseo, con el querer, etcétera. Pues cuando se iluminan estas y tenemos el target correcto, las personas sujeto de investigación que son los ideales, decimos, hay una probabilidad X muy alta de que efectivamente esto funcione. O no, o no.
¿Qué se mezcla en todas estas cosas del cerebro? Fíjate que yo voy a decir una cosa que puede parecer una barbaridad. Nosotros decimos que la razón, que es un proceso lógico, siempre está fuera de. Y yo me pregunto, ¿y por qué los procesos lógicos y no solamente los objetivos están fuera y no dentro? Muchos dicen que la inteligencia artificial trata de imitar al cerebro algorítmicamente. Entonces, si hay algoritmos lógicos, ¿por qué el cerebro, cuando toma esas memorias para hacer hipótesis, no las está haciendo con cierto grado de razón matemática? En ese caso, creo que tomas un poco la idea de Jeff Hawkins, ¿no? De Claro, los mil cerebros, ese algoritmo claro, básico que se ha desarrollado y que es un algoritmo inteligente. claro, claro. No es que el cerebro sea una computadora, no, no, porque las computadoras la inteligencia artificial que ha tratado de imitar al cerebro ahora, todavía no ha podido. Y tardará tiempo. Quizás, ojalá me equivoque, porque a mí me gusta mucho. Me gusta mucho para lo práctico que puede ser, con Ya te he todos los leído. peligros. Bien, pero es que ocurre una cosa cuando las cosas son nuevas. Nos ponemos a temblar porque nuestro cerebro nos trata de proteger del miedo. Pero hay dos cosas que para mí son graves. Que cualquier herramienta pueda aprovechar a los poderosos para dominarnos, que esto es muy, muy, muy malo, o la puedan aprovechar los psicópatas o los ignorantes. Estos son 3 puntos. Si las aprovecha un psicópata, podemos volar todo por los aires. Y si te he visto, no me acuerdo, desaparece la civilización. Si la aprovecha un ignorante, va a decir barbaridades, porque garbage in, garbage out, le mete unas preguntas que no son, y la respuesta que van a tener son locas, y leyéndolos te vas a dar cuenta. Y nosotros somos los que estamos detrás de la tecnología, estaremos siempre, de nosotros va a depender lo que haga. Oye, la inteligencia artificial, mañana será no sé qué cosa, no lo sabemos, no sabemos. Pero en todo lo que hemos visto de la evolución hasta ahora, salvo algunos locos, que a la vez los hay, el señor Hitler, el señor Mao, bueno, no quiero hablar de otros que estaban en el país donde yo antes Hoy vivía es porque no precisamente el conforme. 18 de julio, o sea que no, es el día del alzamiento. Paga doble. En España hay una paga doble para celebrar el alzamiento del fascismo. Bueno, fascistas hay muchos. Pero Es no que, nos metamos en eso. pero mira, Hay es un botón que, de compra. Miguel claro, hay un Ángel. botón, no hay un botón de compra. Hay áreas que tú puedes establecer probabilidades en cierto grado, dependiendo de muchas cosas, sobre que algo pueda gustar o no. Pero no hay un botón de compra. Los botones de compras, no hay un botón de compra para las decisiones, no hay un botón de compra para la perfección, no hay un botón de compra para la memoria está en muchas partes, realmente sabemos que tiene que estar muy distribuida, hay muchos tipos de memoria emocional, memoria visual, memoria a largo plazo, a corto plazo, es decir, el cerebro actúa en redes, el cerebro actúa en conjunto. Déjense de decir que hay un botón de compra y menos no nos den recetas, porque si cada cliente es diferente y tiene redes diferentes, yo me la tengo que inventar. Déjense decirme que si hago esto va a ser aquello. El mundo no funciona de esta manera. Si tú quieres enamorar a alguien, a una chica o otra, o una chica a ti, las tácticas y las estrategias suelen ser diferentes, dependen de muchas cosas, ¿no? Entonces, que no me vengan a... Estoy equivocado, ¿no? Porque no me vengan a mí a decir tonterías, porque cuando tú hablas de redes tan complejas que me vengan a decir que hay un botón que tú aprietas, anda. El marketing es Es complejo. trabajo. El marketing es complejo. Es complejo, es El, evidente. el El marketing. Y marketing es... la venta es compleja. La comunicación es compleja. Saber comunicarse no es fácil. Sí, de hecho, llevo días de un libro, de un estudio que colocaron unas gafas donde ves el mundo al revés. Claro, qué interesante. Y al cabo de pocas horas el cerebro te hace volver a ver el mundo al derecho, aunque esas Claro, gafas te hagan ver el mundo al revés. Y cuando te quitan las gafas continúas, no, entonces ves el mundo al contrario otra vez, al revés. claro,
Claro. El cerebro busca siempre la manera de protegernos, como decías, y además yo me quedo siempre con tres frases. La primera es, para raros nosotros, cada uno interpreta la realidad como quiere, como le da la gana, a través de sus creencias. El segundo, y eso para mí es importante aplicarlo en todas las etapas de lo que es una empresa, es decir, el marketing, la comunicación, las ventas, la publicidad, etcétera, etcétera, que los seres humanos somos por definición iguales, a veces parecidos y profundamente distintos. Podemos tener un comportamiento muy parecido, pero llegar, un comportamiento visible muy parecido, pero llegar a eso a través de todo un marco de memorias y creencias y posibilidades completamente distinto. Y para mí fundamental es que detrás de cualquier actividad humana se necesita una inteligencia, pero una inteligencia humana, tanto para usar la inteligencia artificial como para usar las herramientas que nos ofrece el neuromarketing, como para establecer una estrategia de marketing tradicional. Es decir, necesitamos potenciar nuestro cerebro en todos los aspectos. Y para eso podemos leerte, podemos leer tus libros, podemos leer tus artículos súper interesantes y ya para acabar, preguntarte dónde más podemos encontrarte. Esto es bueno porque uno al final va al automercado y tiene que pagar, y va a la farmacia y tiene que pagar, en fin. Y todos al fin tenemos que vivir económicamente hablando y sostenernos de ciertas cosas. Bueno, mi libro está en Amazon, como tú dijiste. Tenemos una página web que es neuroes.com, es un proyecto en el cual tú estás involucrado. Sí. La página es neuroes.com. Neuroes.com. Como tú sabes muy bien, porque hemos estado conversando mucho sobre cosas que se pueden hacer, dentro de estos proyectos está hacer una actividad de formación, un curso, todavía está en la mente, de neuromarketing y ventas, o de neuromarketing y neuroventas, donde tú vas a estar, donde probablemente también esté Julia Valli y mi persona. Tenemos otro un poquito más a un plazo más largo, que es neurogestión del logro, sobre neurociencia aplicadas al desempeño, performance en inglés. No hay mucho. En los cuales pretendemos incorporar cosas novedosas, que a veces son novedosas, pero tienen millones de años, como es esto. Por ejemplo, en entrenamiento, en técnicas de mindfulness, que tiene 2.500 años, ¿no? Aproximadamente, de antigüedad o más. Entonces, de integrar la parte de comprensión teórica, que es clave. Alguien decía que una buena teoría es una gran práctica. Y la parte práctica, es decir, como tú decías, ¿cómo tengo yo que hacer para pensar frente a tal producto? O sea, que por ejemplo, alguien te dice, mira, yo estoy vendiendo, pues no sé, zapatos, o yo estoy vendiendo patinetas, o yo estoy vendiendo juguetes, o yo estoy vendiendo cocina, o yo estoy vendiendo fotocopiadoras. ¿Cómo lo vemos? Entonces, de ese diálogo sobre esas bases teóricas que tú le estás dando, que las bases teóricas vienen precisamente de muchas prácticas, son el conjunto, el resumen de prácticas. Pues sobre estas bases, aplicar, discutir, aportar, aplicar en una enseñanza donde no hay maestros, sino donde todos somos aprendices. Entonces, cuando tú te consideras un aprendiz que va a aprender de los demás, entonces hay diálogo y hay creación, hay creatividad, hay respeto, hay confianza. Entonces, creo que esta es la filosofía que yo he aprendido de ti también. Que sí, lo he aprendido porque te leo, te sigo y te admiro. Yo he dicho que te admiro varias veces. No te voy a pedir un préstamo mañana, pero te digo que te admiro sin ningún tipo de interés. Y te quiero dar las gracias por esta fabulosa entrevista
¡Qué caramba! ¡Qué humilde que dijera que tengo deficiencia! Una maravilla. Te doy muchísimas Pues gracias, querida. muchísimas gracias a ti. Espero que te hayas encontrado a gusto. Ya te digo, es Oh, la primera vez que hago una entrevista, o sea oh, que tengo que aprender muchísimo. horrible. Pero agradecerte a ti, agradecer a todas las visionarias que verán esta entrevista. Darte las gracias porque seguramente en septiembre presentaremos, no seguramente, no seguro, presentaremos una formación donde en esa parte de la pantalla estará Miguel Ángel haciendo contenido de neuromarketing y su experiencia en marketing tradicional también, porque eso te lo tienes que llevar, si no, no se puede crear nada a través del neuromarketing. Y por mi parte, pues mis experiencias en ventas, yo nací vendiendo, jugando a vender, y las neuroventas me han ayudado a eso, a entender desde la vendedora hasta los procesos de venta, los procesos de compra y también parte, evidentemente, de cómo el cerebro toma sus decisiones de compra, que ya os digo ahora que cada uno hace lo que quiere. Por lo tanto, nos vemos en vídeo, nos leemos en la columna porque vamos a transcribir o adaptar esta entrevista para que la podáis leer, y si os apetece nos seguís en las redes, Miguel Ángel Gago Martínez, Marta Fernández de Arroyave más, y nos vemos en septiembre para un curso maravilloso y genial que os vamos a ofrecer. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un auténtico placer. Para mí también, inmenso placer. Gracias, Marta. 1.000.000, y a todos los que nos escuchen, darle las gracias por su paciencia y comprensión. Estamos abiertos a sus preguntas. En fin, ahí tenéis a Marta en LinkedIn, a mí también, y a otros canales. Gracias, ¿sí? Un beso a todos. Gracias. Chao.